buenos días, hermanos y hermanas. Qué alegría tan grande poder encontrarnos aquí, en este nuevo amanecer. Tal vez abriste los ojos hoy con el corazón un poco cargado, con pensamientos que no te dejaron descansar del todo, o quizás con esa sensación difícil de explicar, como si algo dentro de ti estuviera buscando paz. Pero escucha esto con atención, porque no es casualidad que estés aquí. Este momento puede marcar un antes y un después en tu día, e incluso en tu vida espiritual. Hay preguntas que duelen en silencio, preguntas que muchos no se atreven a decir en voz alta. ¿Dios todavía me escucha? ¿Se ha olvidado de mí? ¿Hasta cuándo voy a sentirme así? Si alguna vez has sentido eso, quédate hasta el final, porque hoy vamos a hacer una oración profundamente poderosa, basada en el Salmo 13, donde incluso un hombre de fe como David se sintió así, pero descubrió algo que puede transformar completamente tu manera de ver lo que estás viviendo. Y te digo algo como quien camina contigo en este proceso espiritual. Muchas personas reciben estos mensajes, sienten paz por unos minutos, pero luego se desconectan y vuelven a lo mismo de siempre. No permitas que eso te pase. Por eso, antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hazlo ahora mismo, porque cada mensaje aquí puede ser una guía, una respuesta o incluso un abrazo de Dios justo en el momento en que más lo necesitas. Y ahora, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe en los comentarios: Dios, en ti confío. No lo hagas por hacerlo, hazlo con fe, como si tu alma estuviera hablando directamente con Él. Quédate, respira profundo, porque lo que viene no es solo una oración, es un encuentro real con la presencia de Dios. En ese instante de quietud, mientras el día apenas comienza a abrirse paso, el corazón se detiene por un momento, como si supiera que necesita algo más que rutina, más que prisa, más que pensamientos dispersos. Y entonces, casi en un susurro del alma, surge una pregunta que no siempre se dice en voz alta, pero que pesa profundamente. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Salmo 13:1. Quien escucha estas palabras tal vez siente que no son ajenas, que de alguna forma ya han nacido dentro de su propio corazón en días pasados. Porque hay momentos en la vida en los que la fe no desaparece, pero sí se cansa, se vuelve silenciosa. Lucha por mantenerse en pie mientras las circunstancias parecen no cambiar. Es como caminar bajo un cielo nublado esperando ver el sol, sabiendo que está allí, pero sin poder sentir su calor. Y aún así, algo dentro insiste en mirar hacia arriba. En ese punto, el alma comienza a hablar con Dios con una sinceridad diferente. Ya no son palabras perfectas ni frases elaboradas. Es simplemente el corazón abriéndose, sin filtros, sin máscaras. Señor, aquí estoy. No tengo todas las respuestas, ni la fuerza que quisiera tener, pero tampoco quiero alejarme de ti. Aunque me cueste entender este silencio, aunque los días parezcan repetirse sin cambio, sigo viniendo a ti. Y es interesante, porque muchas veces se piensa que la fe verdadera es aquella que nunca duda. Pero la enseñanza profunda que se revela aquí es otra. La fe más genuina no es la que nunca pregunta, sino la que, aún preguntando, decide quedarse. Como cuando un hijo no entiende lo que su padre está haciendo, pero aún así se acerca, no para exigir explicaciones, sino para sentirse cerca. Así, también el alma aprende a permanecer. En la vida cotidiana, esto se vuelve muy real. En esos momentos en los que todo parece estancado, cuando se ora por algo específico y las respuestas no llegan, cuando las puertas siguen cerradas, cuando incluso el ánimo parece pesado al despertar. Es ahí donde esta oración se vuelve viva. Y en lugar de huir, el corazón hace algo distinto. Se acerca más. Mírame, Señor. No escondas tu rostro de mí.
Necesito sentir tu presencia en medio de esto que no entiendo. Si en algún momento me he alejado, tráeme de vuelta. Si mi fe se ha debilitado, fortalécela, porque no quiero rendirme. Hay algo profundamente poderoso en esa decisión, porque no se trata de tener todo resuelto. Se trata de no soltar la mano de Dios en medio de lo no resuelto. Y mientras esa conversación continúa, una verdad comienza a abrirse paso, suave pero firme, como la luz del amanecer atravesando poco a poco la oscuridad. Pero yo confío en tu gran amor. Salmo 13:5. Esa frase no nace desde la emoción, nace desde una decisión que transforma la manera de vivir cada día. Es como alguien que, aún caminando en medio de la niebla, decide avanzar porque sabe que no está solo, no porque vea el camino completo, sino porque confía en quien va a su lado. Y ahí es donde la oración deja de ser solo palabras y se convierte en refugio, porque poco a poco el corazón empieza a entender algo que antes parecía lejano. El silencio de Dios no es ausencia, es un espacio donde Él también está obrando, aunque los ojos no lo vean, como las raíces que crecen en lo profundo de la tierra, en silencio, preparando algo que luego será visible. Así también Dios trabaja en lo oculto, en lo que nadie ve, en lo que aún no se comprende. Y entonces, casi sin darse cuenta, el alma respira un poco más profundo, ya no con desesperación, sino con una esperanza que comienza a renacer, aunque sea pequeña, pero real. Y es en ese punto donde algo cambia internamente, no porque todo alrededor haya mejorado, sino porque la presencia de Dios empieza a sentirse de otra manera. Y el corazón, que antes solo preguntaba ¿hasta cuándo?, comienza, poco a poco, a descubrir que tal vez la respuesta no está en el tiempo, sino en la compañía durante el proceso. Y eso abre el camino para algo aún más profundo que el alma está a punto de experimentar. Y mientras ese suspiro de esperanza comienza a abrirse paso en el interior, también aparece otra realidad que muchos conocen bien: la batalla dentro de la mente. Porque no siempre es lo que está fuera lo que más pesa, a veces es lo que se repite por dentro. Pensamientos que no descansan, recuerdos que vuelven sin ser llamados, dudas que susurran en los momentos más silenciosos del día. Y en medio de todo eso, el corazón vuelve a mirar hacia Dios, pero esta vez no solo con preguntas, sino con una necesidad urgente de orden, de paz, de alivio. Señor, hay días en los que mi mente no se detiene. Intento avanzar, intento mantener la fe, pero dentro de mí hay un ruido constante que me cansa. Pensamientos que me dicen que nada va a cambiar, que todo seguirá igual, que no hay salida. Quien escucha esto tal vez reconoce ese lugar, ese momento en el que el cuerpo está presente, pero la mente está agotada, donde incluso las cosas simples se sienten pesadas y la paz parece algo distante. Y es ahí donde esta conversación con Dios se vuelve aún más real, más necesaria, más profunda, porque no se trata de fingir fortaleza, se trata de rendirse con sinceridad. Señor, toma mis pensamientos, ordena lo que dentro de mí está en caos, silencia las voces que no vienen de ti y enséñame a reconocer tu verdad por encima de todo lo que siento. Hay algo muy práctico en esto, algo que puede vivirse en el día a día. No es solo una idea espiritual, es una decisión constante. Por ejemplo, cuando un pensamiento negativo aparece, ese que dice, no eres suficiente, vas a fallar otra vez, esto no tiene solución. En 1900, en lugar de aceptarlo como verdad, el corazón aprende a hacer una pausa, a respirar y a responder desde la fe. Tal vez incluso en voz baja, en medio de la rutina, en el trabajo, caminando por la calle o antes de dormir. Dios, esto que estoy pensando no viene de ti. Tu verdad es mayor que esto, y aunque ahora no lo sienta,
elijo confiar en lo que tú dices sobre mí. Ese pequeño acto, tan simple, pero tan poderoso, comienza a cambiar el ambiente interior, porque la mente deja de ser un campo de batalla sin control y empieza a convertirse en un lugar donde la presencia de Dios también habita. Y poco a poco, la paz empieza a entrar, no como una emoción intensa, sino como una calma firme, como un río que fluye despacio, pero constante. Entonces el corazón vuelve a recordar lo que ya había comenzado a aprender. Pero yo confío en tu gran amor. Salmo 13. Y esa confianza empieza a tomar forma en lo cotidiano. En lugar de comenzar el día con ansiedad, se comienza con una pequeña entrega. Señor, este día es tuyo. Guíame paso a paso. En lugar de terminar el día cargando todo, se hace una pausa antes de dormir. Dios, lo que no pude resolver hoy, lo dejo en tus manos. Son gestos simples, pero profundamente transformadores. Y es curioso, porque muchas veces se espera que Dios cambie primero las circunstancias. Pero lo que Él hace, con una sabiduría perfecta, es comenzar desde adentro. Cambia la manera de pensar, fortalece el corazón, y desde ahí todo empieza a tomar un nuevo sentido. Incluso en medio de dificultades, el alma ya no se siente sola, ya no se siente perdida, porque ahora sabe a dónde regresar cuando todo se desordena. Y aunque la lucha interna no desaparezca de un día para otro, algo sí cambia. Ya no se enfrenta solo, porque ahora hay una conciencia más profunda, una certeza suave pero firme, de que Dios está presente incluso en ese lugar donde nadie más puede entrar. Y mientras esa verdad se asienta, el corazón comienza a experimentar algo que antes parecía imposible en medio del conflicto: descanso. No un descanso perfecto, pero sí real. Un descanso que no depende de que todo esté bien, sino de saber que, incluso cuando no lo está, Dios sigue sosteniendo cada parte del proceso. Y es justo ahí, en ese punto donde la mente empieza a calmarse, donde el alma comienza a fortalecerse, donde algo aún más profundo está a punto de revelarse, porque cuando el interior encuentra paz, el corazón se prepara para enfrentar lo que viene con una fe diferente. Y cuando la mente empieza a encontrar un poco de calma, cuando ese ruido constante ya no domina cada pensamiento, el corazón se vuelve más sensible. Empieza a percibir algo que antes pasaba desapercibido, la forma en que Dios ha estado presente, incluso en medio de todo, porque muchas veces se espera una señal grande, algo extraordinario, pero la fidelidad de Dios también se revela en lo sencillo, en lo cotidiano, en esos detalles que parecen pequeños, pero que sostienen el alma sin que uno se dé cuenta. Es como la luz del sol entrando por la ventana en la mañana. No hace ruido, no pide atención, pero ilumina todo lo que toca. Así es su amor, constante, silencioso, fiel. Y en ese momento, el corazón comienza a cambiar su enfoque. Ya no mira solo lo que falta. Empieza a reconocer lo que ha sido sostenido. Señor, gracias. Gracias porque, aunque hubo días difíciles, aquí estoy. Gracias porque no me soltaste, incluso cuando yo mismo dudaba. Gracias porque en medio del silencio, tú seguías obrando. Y esa gratitud, aunque nazca pequeña, tiene un poder inmenso, porque abre espacio para ver la vida desde otra perspectiva. En lo cotidiano, esto puede vivirse de formas muy prácticas. Al despertar, antes de tomar el celular o pensar en todo lo que hay que hacer una pausa, incluso de unos segundos, y decir: gracias Dios por este nuevo día. Aunque no sepa todo lo que vendrá, sé que tú ya estás en cada momento. O durante el día, en medio de una situación complicada, detenerse internamente y reconocer: no entiendo esto, pero no estoy solo. Son gestos simples, pero cambian completamente la forma de caminar. Y es interesante,
porque cuando el corazón empieza a practicar la gratitud, incluso en medio de procesos difíciles, algo dentro se fortalece. La fe deja de ser solo una idea y se convierte en una experiencia viva. Entonces, aquella declaración vuelve a resonar con más fuerza. Pero yo confío en tu gran amor. Salmo 13. Y ahora ya no suena solo como una decisión, sino como una verdad que empieza a sentirse. Porque poco a poco el alma comprende que el amor de Dios no depende de lo que está pasando alrededor. Es firme, constante, inquebrantable, como un refugio en medio de la tormenta. Y hablando de tormentas, hay algo que muchos viven, aunque no siempre lo dicen. Esa sensación de ir un paso atrás, de ver a otros avanzar mientras uno parece estar detenido. Y en esos momentos, el corazón necesita ser recordado de algo importante. Dios no trabaja con comparaciones, trabaja con procesos. Cada historia es única, cada camino tiene su tiempo, y lo que parece retraso, muchas veces es preparación. Señor, ayúdame a no compararme, ayúdame a confiar en lo que estás haciendo en mi vida, aunque no lo entienda del todo. Enséñame a valorar este proceso, porque sé que tú estás en él. Y esa oración, cuando se hace sincera, libera un peso grande, porque deja de mirar hacia los lados y vuelve a mirar hacia arriba. Y en ese cambio de dirección, algo dentro se alinea. El corazón ya no corre con ansiedad, empieza a caminar con propósito. Y aunque todavía haya preguntas, aunque algunas respuestas sigan sin llegar, hay una nueva postura interior. Confianza, una confianza que no grita, pero permanece, como una raíz profunda que sostiene el árbol incluso cuando el viento sopla fuerte. Y es en ese punto donde el alma comienza a experimentar una seguridad diferente, no basada en lo que ve, sino en lo que sabe, que Dios sigue presente, que Dios sigue obrando, que Dios no ha terminado. Y esa certeza, aunque sea suave, tiene la fuerza suficiente para sostener incluso los días más difíciles. Entonces, el corazón se abre una vez más, pero ahora no desde el cansancio, sino desde una fe que ha sido refinada en el proceso y comienza a prepararse para algo aún más profundo, porque cuando la gratitud entra y la comparación sale, el alma queda lista para rendirse completamente, no desde la derrota, sino desde la confianza, total en aquel que nunca falla. Y cuando el corazón comienza a soltar el peso de compararse, cuando deja de luchar por entenderlo todo, algo mucho más profundo empieza a suceder. Aprende a rendirse, pero no es una rendición de derrota, es una rendición de confianza. Es ese momento en el que el alma, cansada de intentar controlarlo todo, finalmente respira y dice: Señor, ya no quiero cargar con esto solo. No tengo todas las respuestas. No sé cómo resolverlo, pero confío en que tú sí sabes. Hoy suelto el control y lo pongo en tus manos. Y hay algo transformador en ese acto, porque durante mucho tiempo, sin darse cuenta, el corazón intenta sostener lo que solo Dios puede sostener. Intenta entender cada detalle, anticipar cada problema, resolver cada incertidumbre, y eso agota, desgasta, pesa. Pero cuando finalmente se suelta, cuando se entrega, una paz diferente comienza a ocupar ese espacio. No es que todo se resuelva de inmediato, pero ya no se lleva solo. Y en lo cotidiano, esta entrega se vuelve práctica. Por ejemplo, cuando aparece una preocupación repetitiva sobre el futuro, sobre una situación que no se controla, en lugar de darle vueltas una y otra vez, el alma aprende a hacer algo distinto. Hace una pausa, respira y ora de forma sencilla: Dios, esto me preocupa y tú lo sabes, pero en lugar de cargarlo todo el día, hoy decido entregártelo. Guíame, cuida de esto y ayúdame a descansar en tu dirección. Y aunque parezca algo pequeño, ese momento cambia el rumbo del día, porque la carga ya no domina,
La confianza comienza a guiar y poco a poco el corazón empieza a entender algo que antes parecía difícil de aceptar. Confiar en Dios no es tener todo claro, es seguir adelante aun cuando no lo está. Es caminar sabiendo que hay una guía, incluso cuando el camino no se ve completo. Entonces, aquella verdad vuelve a afirmarse, más profunda, más firme. Pero yo confío en tu gran amor. Salmo 13. Y esa confianza ahora se expresa en cada decisión, en cada pensamiento, en cada paso, incluso en medio de la incertidumbre, porque el alma comienza a recordar que el amor de Dios no cambia según las circunstancias, no se debilita en los días difíciles, no desaparece en el silencio, no se aleja en los momentos de duda, permanece como el cielo sobre la tierra, constante, presente, cubriéndolo todo, incluso cuando las nubes no permiten verlo con claridad. Y en ese entendimiento, el corazón deja de resistirse tanto a los procesos. Empieza a verlos con otros ojos, ya no como castigos, sino como caminos donde Dios también forma, fortalece y transforma. Señor, si este proceso es parte de tu obra en mí, entonces enséñame a vivirlo con fe. No quiero solo salir de esto, quiero crecer en medio de esto. Y esa oración cambia todo, porque ya no se trata solo de escapar del momento difícil, sino de permitir que ese momento tenga propósito. En la vida diaria esto se refleja de maneras muy reales, en la paciencia con uno mismo, en la forma de reaccionar ante los problemas, en la capacidad de no rendirse tan rápido como antes. Es un crecimiento silencioso, pero firme, y hay incluso un toque de gracia en todo esto, porque a veces el corazón se da cuenta de algo curioso. Muchas de las cosas que antes parecían imposibles de soportar, ahora ya no pesan igual. No porque hayan desaparecido completamente, sino porque la presencia de Dios ha hecho al alma más fuerte, más estable, más consciente. Y en medio de ese proceso también aparece una nueva sensibilidad, una capacidad de mirar a otros con más compasión, porque quien ha pasado por momentos de lucha interna aprende a reconocer ese mismo dolor en los demás. Y entonces, casi sin darse cuenta, el corazón comienza a hacer algo hermoso: interceder. Señor, si hay alguien que hoy se siente como yo me sentí, si hay alguien luchando en silencio, alcánzalo, fortalécelo, recuérdale que no está solo. Y esa oración conecta, une, crea una comunidad invisible de fe. Personas que tal vez no se conocen, pero que comparten una misma esperanza. Y así, lo que comenzó como una lucha personal se convierte en una fuente de bendición para otros. Porque Dios no solo trabaja en la vida de uno, también usa ese proceso para tocar vidas alrededor. Y mientras el corazón sigue rindiéndose, confiando, creciendo, una certeza comienza a afirmarse con más claridad. Nada de esto es en vano. Cada momento, cada duda, cada lágrima está siendo transformado en algo que tiene valor eterno. Y esa verdad prepara el alma para dar un paso más, uno aún más profundo, donde la fe deja de ser solo una respuesta al dolor y se convierte en una declaración firme de victoria, incluso antes de ver el resultado. Y entonces, después de todo ese camino interior, después de las preguntas, del cansancio, de la lucha en la mente, de la decisión de confiar y de aprender a soltar, el corazón llega a un lugar diferente. No es un lugar donde todo está resuelto, es un lugar donde todo empieza a tener sentido. Porque ahora hay una certeza que se levanta con suavidad, pero con firmeza. Dios ha estado presente en cada paso, incluso en aquellos donde parecía haber silencio. Y desde ese lugar, el alma ya no habla desde la desesperación, sino desde una confianza que ha sido probada. Señor, hoy puedo decirlo con un corazón más tranquilo:
confío en tu amor, no porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo cambió dentro de mí. Y esa es una de las transformaciones más profundas que una persona puede experimentar, porque cuando el interior cambia, la forma de ver la vida cambia, las mismas situaciones, los mismos desafíos, pero ahora con una mirada distinta, una mirada que ya no está dominada por el miedo, sino guiada por la fe. Entonces, aquella declaración vuelve una vez más, pero ahora con una fuerza renovada. Pero yo confío en tu gran amor. Salmo 13. Y no solo se confía, también se empieza a descansar. Descansar no como quien se rinde, sino como quien sabe que no necesita luchar solo. Señor, descanso en ti, descanso en tu cuidado, en tu fidelidad, en tu tiempo perfecto. Aunque haya cosas que aún no entiendo, elijo confiar en quien guía mi camino. Y en ese descanso, algo hermoso sucede. Nace la alabanza, no una alabanza forzada, sino una que surge naturalmente como respuesta a todo lo que el alma ha vivido. Cantaré al Señor porque Él ha sido bueno conmigo. Salmo 13. Y tal vez alguien podría preguntarse, ¿cómo cantar en medio de procesos difíciles? La respuesta no está en negar la realidad, sino en reconocer que aún en medio de ella, Dios ha sido fiel. Fiel en sostener, fiel en acompañar, fiel en no abandonar. Y esa fidelidad merece ser reconocida. En lo cotidiano, esto se puede vivir de forma muy sencilla. Tal vez con una canción suave mientras comienza el día. Tal vez con una palabra de gratitud en medio de una tarea común. O incluso con una sonrisa que nace sin razón aparente, pero que viene de esa paz interna. Son expresiones pequeñas, pero llenas de significado. Y poco a poco, la vida comienza a alinearse con esa nueva realidad. El corazón ya no se siente perdido, la mente ya no se siente desbordada, el alma ya no se siente sola, porque ahora hay una certeza que lo envuelve todo. Dios está aquí, en este momento, en este proceso, en cada detalle que aún está en construcción. Y si mañana vuelve la duda, si en algún momento el corazón vuelve a preguntar ¿hasta cuándo?, ya no será desde la desesperación, sino desde un lugar diferente. Un lugar donde la respuesta no depende del tiempo, sino de la presencia, porque cuando Dios está, todo tiene propósito. Entonces el alma se aquieta, respira profundo y se afirma en esta verdad: no estoy solo, no he sido olvidado, y lo que Dios comenzó en mí, Él lo llevará a término. Y con esa convicción, el corazón se levanta para vivir el día, no perfecto, pero sí sostenido, no sin desafíos, pero sí acompañado, no sin preguntas, pero lleno de fe. Y así, en este nuevo amanecer, queda una invitación abierta a seguir confiando, a seguir entregando, a seguir caminando de la mano de Dios, incluso cuando no todo sea claro, porque quien aprende a confiar en medio del proceso, descubre una paz que el mundo no puede dar. Y esa paz es suficiente. Que este día esté cubierto por su presencia, que cada paso sea guiado por su sabiduría y que el corazón permanezca firme, recordando siempre que su amor no falla. Amén.